extranjera. Y bueno, fue un libro que costó bastante barato. Tiene tiene una historia bastante particular. Fui a un lugar donde compraban y vendían libros y yo tenía acceso a unos libros que ya no quería y los iba a vender. Pero la verdad me pagaban muy barato por los libros que estaban buenos. Y revisando lo que había en este lugar, me encontré con estos libros de Museo del Prado. Este es sobre pintura extranjera y hay otro que es sobre pintura de pintores españoles. Y los revisé y me encantó, me enamoré y los compré. Entonces, soy pésimo para hacer negocios. Fui al lugar para ganarme unos pesos y terminé comprando libros. Y es que me encantó, me encantaron y por eso quería compartírselos. No sé si les gusta la pintura, pero déjenme sus impresiones. Si les gusta el video, déjenme un like, un comentario y suscríbanse. Y bueno, aquí habla de la escuela italiana. La importancia de la pintura italiana dentro del arte universal es obvia. Con el Renacimiento, que se inicia en la primera fase del 400, es decir, en el siglo XV, y alcanza su máximo esplendor en el XVI. Italia se sitúa durante bastante tiempo en la vanguardia de la plástica, coincidiendo con el espíritu renovador que animaba a la sociedad de la época. Una época que pugnaba por honrar las brumas medievales y asomarse al claro sol de la antigüedad grecolatina. Se produce en Italia la eclosión del arte renacentista. El artista italiano es un hombre anunciado por una constante fiebre creadora que busca sin cesar nuevas formas de expresión y consigue acceder al conocimiento de trascendentales vías plásticas. Busca incesantemente los mismos descubrimientos que le impulsan a proseguir en la búsqueda. Al contemplar ahora, retrospectivamente, aquel gigantesco movimiento artístico, el hombre del siglo XX no puede por menos de sentirse impresionado. Realmente resulta impropio hablar de una escuela italiana. Más bien, habría que referirse a la escuela toscana, con Masaccio el Iniciador, considerado como el primer artista maldito, en la escuela veneciana de influencia bizantina, verdadera apoteosis colorista, a la escuela de Padua, a la de Ferrara. Utilizamos aquí la expresión escuela italiana en un sentido amplio, sin pretensión definitoria alguna y sin desconocer la ambigüedad de la misma, para referirnos en suma a los pintores nacidos en Italia, cuya obra está presente en los museos del Prado. Todos ellos son de innegable interés y algunos, Mantegna, Botticelli, Rafael, Tintoretto y Tiziano, figuran entre los más renombrados. Sin una buena parte del 400, las grandes figuras que protagonizan ante la historia del arte del movimiento
composición, la simplicidad y la claridad, y cada elemento del cuadro está organizado con miras a conseguir el equilibrio y la unidad del conjunto. Bajo la influencia de un espiritualismo neoplatónico, las impresiones de los sentidos se someten al gobierno del espíritu para hacer primordial el estudio de la anatomía humana, y su representación alcanza perfecciones que nunca llegarán a igualarse. Agrandados hasta llenar toda la superficie, los cuerpos tienen movimientos potentes, actitudes decididas. Sin embargo, las pasiones están expresadas con contención. Desde entonces se afirma cierta reserva e incluso solemnidad que construirá la gravedad clásica. Por otra parte, introdúcese la más franca sensualidad, que la escuela veneciana aumentará aún en su exaltación de la naturaleza. Desde el punto de vista técnico, los escorzos son más audaces. En la perspectiva aérea se extrema hasta sus últimos límites. Las figuras evolucionan con perfecta soltura en un espacio más aéreo, en el cual el pintor, mediante una justa distribución de luces, sombras y medias tintas, acerca o aleja los objetos a su arbitrio. Esa gravedad clásica que informa la pintura italiana del Cinquecento, época en la que pertenecen gran parte de las obras italianas presentes en el Museo del Prado, iba a permanecer poco menos que inalterable hasta Goya, y sería finalmente otro español, Picasso, quien las apuntillase ya en pleno siglo XX. Bastante interesante todo lo que habla sobre la pintura y la escuela italiana. Y bueno, continuemos. Dice Fra Angelico. La pintura. Dice la pintura. El luminoso colorido de Fra Angelico destaca nítidamente en la Anunciación, uno de sus más bellos cuadros que puede admirarse en el Prado. La Anunciación, ahí lo vemos. Leamos un poco de Fra Angelico. Giovanni da Fiesole, que ha pasado a la historia de la pintura con el nombre de Fra Angelico, también se le conoce como Fra Beato y Fra Giovanni. Es uno de los típicos representantes de la primera mitad del 400 en el convento de San Marcos de Florencia, bajo la purísima luz de ese cielo toscano que parece la imagen de la eternidad, escribe Henry Fauchelevent en su Art d'Occidente. Diríase que Fra Angelico, dotado del privilegio de una perpetua infancia, se saliera del tiempo y sin embargo no ignora ninguno de los hallazgos de su siglo y se aprovecha de ellos, pero sus cuadros y hasta sus mismos frescos pueden considerarse como si fueran las más bellas miniaturas del medievo, y por su honda paz, por su riqueza simbólica, por su calidad aérea y refulgente, más antiguos que lo que sus fechas indican. Fra Angelico nació en Picchio, Toscana, al año 1387 y murió en 1455. Parece ser que su afición a la pintura se despertó en él en plena infancia. Giorgio Vasari, pintor y arquitecto del Cinquecento, que escribió las biografías de las figuras más importantes de la plástica renacentista, afirma que Fra Angelico había ya dado muestras de su capacidad artística antes de que, a la edad de 20 años, pronunciase los votos religiosos. Poco se sabe de la infancia de Giovanni. Hay que suponerlo tempranamente sumido en dulces éxtasis y entregado a devotas contemplaciones, si hemos de atenernos a las temáticas de sus obras. Fue ya viviendo en la recoleta atmósfera del convento donde empezó a pintar sus deliciosas miniaturas, según parece bajo la dirección de un dominico. Fra Angelico fue siempre una criatura que hizo honor a su sobrenombre artístico. Su temperamento beatífico, dado a la contemplación interior, se proyecta constantemente en las pictóricas que aparecen traspasada por un misticismo colmado de mansedumbre. Todo en su pintura es paz del espíritu, promesa de un más allá presidido por las bienaventuranzas. No hay el menor asomo de incertidumbre metafísica en la obra de Fra Angelico, que al crearla parece gozarse por anticipado aquí en la tierra de la felicidad eterna a que está destinado. El joven Giovanni se siente aislado, invadido por el temor, rodeado del turbulento ambiente de la época. Las luchas de los papas, deposición de uno, Juan XXII, abdicación de otro, Gregorio XII, la guerra de Venecia contra Turquía
Anunciación, Nacimiento y los desposorios de la Virgen están muy dentro de la línea cuatrocentista de Fra Beato y constituyen un valioso exponente de su obra existente en el Museo del Prado, una de las más interesantes de los primitivos italianos representados en la Pinacoteca madrileña. Y aquí podemos ver el cuadro, bueno, los dos cuadros. Y continúa diciendo, llamado por el Papa a Roma. Eso ya lo habíamos leído. Dice, hay una anécdota que pone de relieve la humildad del carácter de Fra Giovanni. Ocurrió ya casi al final de la vida del pintor fraile. El Papa Nicolás V le había encargado el año 1447 que se ocupase de decorar la catedral de Orvieto. El Papa quedó encantado con el trabajo artístico realizado por Fra Angelico en el templo y en premio tomó la decisión de elevarlo a la dignidad de obispo. El tímido y manso Fra Beato debió de asustarse al conocer las intenciones del pontífice, nada contrarias a su naturaleza que los oropeles y las vanidades que tanto atraían al alto clero italiano en aquellos tiempos. Consecuentemente, pues, con su manera de ser, el artista le rogó a Nicolás V que hiciese obispo o cualquier otro religioso, ya que no hubiese sabido estar a la altura de las grandes responsabilidades del prelado. Fra Angelico continuó pintando la catedral de Orvieto, cuya decoración terminaría posteriormente Signorelli. Giovanni estaba ocupado en decorar la capilla de Eugenio IV cuando la muerte le sorprendió en Roma el año 1455. Entre las obras de Fra Angelico que puede admirarse en el Museo del Prado destaca la Anunciación. La belleza de esta obra, dice Eugenio Dors, en sus 3 horas en el Museo del Prado, tiene 2 capas. Apreciase en la primera la sensación de sencillez divina, la ingenuidad de clara delicadeza, de dulce claridad, de emoción humilde, de pureza sin mancha. En la segunda se considera valores todavía más hondos, allí donde en ese momento nos enternecería el hechizo de una niñez. Ahora viene a diligenciarnos la lección suprema de una sabiduría. Dors, que considera este cuadro como el mejor de los debidos a los primitivos italianos presentes en el Prado, añade, ahora empezamos a entender, por ejemplo, que pueda, en pintura, el color ser una cosa muy distinta a la luz y valer el color o la luz casi contradictoriamente. Fra Angelico no es un pintor colorista, es decir, un goloso de la materia, sino un pintor luminoso, es decir, sediento del alma. Un colorista trabaja para hacer vibrar las cosas con la ambigüedad del momento, un luminoso en dejarlas tranquilas en su posta de eternidad. En el parisiense Museo de Luxemburgo, los impresionistas del legado Caillebotte van ennegreciéndose y corrompiéndose miserablemente de año en año. Que inalterable frescor, en cambio, que dorada juventud, la de esa Anunciación, ayer y hoy por los siglos de los siglos. Lo que podría llamarse materia angélica de la Anunciación parece como deliciosamente incrustada en un mundo natural que queda jerarquizado mágica, místicamente. Bueno, ahí vemos la adoración del Niño Jesús, otra de las pinturas de Fra Angelico que puede contemplarse en el Prado. Sí, díganme si les gustaron las obras de Fra Angelico. Y ahora empezamos con Mantegna, supongo que se pronuncia así, Mantegna o Mantegna. Andrea Mantegna nació en el año 1431 en Isola di Cartura, cerca de Padua, y murió en Mantua en 1506. Tenía apenas 10 años cuando lo adoptó el maestro Squarcione, en cuyo taller de Padua dio Mantegna los primeros pasos artísticos. Posteriormente su obra experimenta las influencias de Andrea de Castagno, Paolo Uccello y Donatello. Mantegna se casó a los 23 años en Venecia con una hija de Jacopo Bellini, hombre muy versado en la historia de los tiempos antiguos. Empezó pintando motivos propios del clasicismo romano. Posteriormente fue evolucionando hasta llegar a convertirse en un lúcido reformador de la pintura italiana de su época. Mantegna fue el primer pintor que se opuso a plasmar prácticamente la obra dentro de los cánones estéticos de la devoción gótica tan
tiene una expresión, o sea, tiene una expresión de muerte, se ve pálida, se ve con el rostro cadavérico. Y bueno, no tengo mucho conocimiento del tema, pero casi siempre ponían a, a la Virgen, aunque estaba fallecida, digamos, con una expresión pues de vida, por bueno, todo lo que supongo significa pues la Virgen para la religión católica, y pues que estuviera cadavérica o con expresión de muerta, pues no creo que gustara mucho en esa época. Pero aquí pues se ve muerta. Hoy Botticelli, aquí ya vemos pinturas de Botticelli. Miren los cuadros, díganme si les gusta, qué tanto les gusta y por qué. Este es el primero de los cuadros dedicados por Sandro Botticelli a describir plásticamente la historia de Nastasio degli Onesti. Dice Botticelli, Alessandro Di Mariano Filippetti, que así se llamaba en realidad Botticelli, es sin duda alguna uno de los pintores del Renacimiento italiano cuya popularidad ha trascendido más y todavía se conserva vigente en nuestro tiempo. Botticelli nació en Florencia en el año 1444 y murió en la misma ciudad en 1510. Discípulo de un orfebre, empezó a formarse artísticamente en el taller de Fra Filippo Lippi, donde entró cuando contaba 15 años. Posteriormente tomó lecciones de Antonio Pollaiuolo, que lo puso en contacto con las nuevas tendencias pictóricas de la Italia de la época. En 1430 pintó en el Palacio de la Mercatazia, en su ciudad natal, el panel titulado Fortezza, y su nombre empieza a figurar desde 1472 al lado de los grandes maestros de la escuela florentina. En 1480 hizo Botticelli, por encargo de Lorenzo el Magnífico, la obra titulada Palas Mando al Centauro, alegoría de la victoria diplomática obtenida por los Medicis sobre Nápoles. Pintó también 3 motivos encargados en la decoración de la Capilla Sixtina de Roma. Ilustró la Divina Comedia de Dante e, influido por el verbo apasionado de visionario Savonarola, abandonó los pinceles y llevó en el Carnaval de 1497 sus propias obras para ser quemadas en la hoguera de las vanidades. ¡Wow! Eso no sabía. A la muerte de Savonarola siguió pintando, pero su obra pictórica fue ya de sensible menor calidad. Su nombre permaneció eclipsado durante varios siglos, pero a mediados del siglo XIX, gracias especialmente al entusiasmo con que Ruskin elaboró su pintura, el nombre de Botticelli volvió a recuperar la perdida popularidad. Tal vez sus cuadros más famosos sean El nacimiento de Venus y Primavera. Los dos se conservan en la Galera de los Oficios de Florencia, cuya alabada belleza parece sobrevivir palpitante en los versos que Rafael Alberti dedicó a Botticelli. La gracia que se vuela, que se escapa en sonrisa, pincelada a la vela, brisa en curva de prisa, aire claro de tela, aislada, concisa, céfiros blandos en camisa, por el mar, sobre el mar, todo rizo hundizo, torneado, ondear, rizado, hechizo. Dice en la historia de Nastasio degli Onesti, pintura de rebosante lirismo existente en el Museo del Prado, Botticelli ofrece una espléndida muestra de su fina sensibilidad plástica, siempre desbordante de poética fantasía. Creo que sí, una de las obras que más ubicamos de Botticelli pues es El nacimiento de Venus. Y toda esta parte de la historia de Italia me encanta. Es fascinante todo. Primero porque ahí es la sede papal, en Italia está el Papa y eso le da un poder muy grande al país, sobre todo a Roma, y todo el conflicto que hay entre las casas importantes, ¿no? Los Medici, todo el problema de Nápoles. Es en ese momento de la historia muy interesante. Bueno, lo que vino después, con Alejandro VI, el Papa, y
más conocido de su pintura. Y pues aquí vemos los cuadros. Por favor, coméntame cuál es tu pintor italiano favorito y tu pintor favorito en general. Uy, Tiziano. Dice, todavía a estas alturas, no vean los cuadros. Los cuadros que sí están muy bonitos. Me encanta porque es él, o sea, es ¿cómo se llama? El adjetivo por excelencia cuando no sabes qué decir. Está muy bonito. Él está muy bonito o está feo es cuando no tienes más argumentos que dar y das una opinión. Dice Tiziano. Todavía a estas alturas está sin resolver definitivamente la fecha de nacimiento de Vecellio Tiziano. La fecha más aceptada últimamente es la de la Avenida del Mundo del Pintor. Se sitúa entre 1488 y 1490. Se puede en cambio concretar sin lugar a dudas el punto en que nació Piave di Cadore, villa en la que había vivido varias generaciones de antepasados de Tiziano y en la que desempeñaba su padre funciones de magistrado. La familia de Tiziano era en ascendencia aristocrática. Un abuelo suyo sostenía el título de conde y fue notario y jurisconsulto. Tuvo 6 hijos y entre sus nietos figuran dos pintores Tiziano y Marco Vecellio, primos ambos. Refiriéndose a los pintores pasados de Tiziano por el camino del arte, describe Marcel Brion lo siguiente: de su primer aprendizaje en casa de un oscuro maestro, o poco menos, Sebastiano Zuccato, no hay gran cosa que decir. Por el contrario, tiene mucho que aprender en casa del profesor que le recibe. Al dejar a Zuccato, pues Giovanni Bellini, como decía Durero con admiración, sigue siendo el pintor más grande de Venecia. En el taller de Bellini, el joven aprendiz encuentra a Giorgione, que poseía todo lo necesario para fascinar a un adolescente y portador de un futuro genial, y también ese algo inimitable que solo él poseía y que nadie podía arriesgarse a copiar. En el año 1508 Tiziano pintó en colaboración con Giorgione la decoración del fresco de la lonja mercantil de los alemanes Fondaco de Tedeschi en el Rialto, influidos ambos bastante profundamente en sus primeras obras por Bellini. Su estilo de pintar se asemeja considerablemente, pese a ser Giorgione y Tiziano muy distintos por lo que respecta a su manera de sentir y reaccionar. Giorgione era mayor que Tiziano. El primero, cosa natural, se sentía el maestro, considerando a su segundo como aventajado discípulo. No obstante, se le ha llegado a decir que Giorgione no tardó en sentir celos de Tiziano, pues era el artista, señor de los frescos que le molestaba tanto que Giorgione se dedicó a seguir trabajando con él. Y bueno, aquí vemos que dice: magnífico autorretrato, posiblemente el último pintado por Tiziano. Vamos a continuar con... Aquí hay más cuadros de Tiziano. Este está muy bonito. El de la parte derecha, abajo, me gusta más que los demás. Bueno, y a ver, ¿qué dice? En el año 1530 empezó a relacionarse Tiziano con la corte española, pintando el primer retrato que le hizo a Carlos V, nombrado por este conde palatino en 1533. Perdón, ya no sé leer. Que le hizo a Carlos V, nombrado por este conde palatino en 1533, se convirtió en el pintor oficial del emperador. La obra de Tiziano, una de las más importantes del Renacimiento, está magníficamente representada en el Museo del Prado. Son 36 los cuadros del gran pintor italiano que pueden admirarse en la Pinacoteca madrileña, entre los cuales tal vez merezcan especial mención los siguientes: Carlos V en la batalla del Mühlberg, tela de grandes dimensiones, 332 por 279, en cuya ejecución invirtió el artista medio año, y que es sin duda una de las mejores pinturas de Tiziano. Y aquí vemos que dice Santa Margarita, uno de los numerosos cuadros de Tiziano que figura en el Museo del Prado.
José obviamente me remite a algo de la Biblia, como este otro que es la adoración de los Reyes Magos. Esa es la que está arriba. Y el entierro de Cristo, obras en las que, pese a lo manido del tema, Tiziano se expresa con un encomiable vigor plástico. En los dos cuadros están presentes una inteligente funcionalidad del color y una magistral ordenación arquitectónica en la composición, dos constantes en la obra de Tiziano. El entierro de Cristo me gusta más que la adoración. Me parece más bonito el cuadro. Tras el cuadro de la adoración de los Reyes Magos. No sé, o sea, me gusta el cuadro, pero no sé por qué no me llama tanto la atención como el entierro de Cristo. Creo que son los colores más apagados, tal vez el tema. De acá, Santa Margarita también me gustó. Igual, siento que por los colores del fondo se ve más imponente, creo yo. Dime en los comentarios cuál te gusta más. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy, que se me hizo muy largo. Ya se me hizo muy largo y todavía quería terminar de ver otras pinturas de Tiziano. Pero las enseñaré después. Seguiré mostrando más cuadros y también del otro libro sobre pintores españoles del Museo del Prado. Y bueno, espero que te haya gustado, que te haya relajado, y si estás dormido o dormida en este punto, me sentiré halagado. Así que bueno, hasta la próxima.